como siempre los miércoles, en este espacio para hablar de gestión de proyectos desde lo tradicional, desde lo ágil. Hoy mi coanfitrión Mauricio Morales está en algo programado hace varios meses, está dando una conferencia, entonces em, estoy yo acá con nuestros invitados. Les recuerdo, mi nombre es René Pascuascano. Vengo trabajando en gestión de proyectos hace muchos años, en tecnología desde hace 30 y pico de años y hace más de 10 en agilismo. Quisimos montar con Mauricio de Projectical y yo de Pascuas.co este escenario para que habláramos de gestión de proyectos, porque nuestros estudiantes nos estaban solicitando que tuviéramos un espacio donde pudiéramos hablar, donde pudiéramos compartir y donde pudiéramos ayudarnos entre todos de alguna manera, ¿no? Entonces hay gente de México, hay gente dentro de Colombia en varios sitios, de Quito, nos saludan Gonzalo, Pablo Morales, hola Iván, bienvenidos a todos. Hoy tenemos dos súper invitados. Entonces les voy a contar un poquito, a presentarlos. Nuestro primer invitado, Juan Manuel Urrego. Juan Manuel Urrego es el gerente de innovación en Servinformación. Servinformación es una firma de tecnología gigante en Colombia, ya es una multinacional latina, eh, no solo por clientes, sino también por presencia real en las principales economías de Latinoamérica, un socio fundamental en Latinoamérica y yo creo que en el mundo de Google, ¿ok? Realmente una gran empresa. Eh, Juan Manuel tiene una experiencia grande en innovación en grandes compañías que nos va a contar el día de hoy. Él se define como soñador. Creo que en innovación, si no somos soñadores, estamos muertos, ¿no? Pienso mucho en el trabajo en equipo, que el trabajo en equipo lleva a cosas maravillosas. Su filosofía es crear la chispa para hacer mejores productos y procesos. Bienvenido, Juan Manuel, eh, amigo de la casa y bueno, vamos a ver cómo nos va con esta entrevista que va a estar muy chévere. Y por el otro lado está Daniel Contreras. Daniel Contreras, amigo de hace mucho tiempo, nos conocimos en UBITS cuando empezamos a trabajar allá, a armar como el equipo inicial después de la inversión fuerte que hicieron desde Silicon Valley. Y es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, magíster en informática educativa, o sea, el uso de TICs para educar, con experiencia como consultor y coach en gestión de conocimiento, educación y formación de adultos, capacitación y transferencia de conocimiento, innovación, emprendimiento, estrategia empresarial, modelos de negocio, propuestas de valor, Canvas, Lean Startup, entre otros. No, competitividad empresarial, inteligencia de negocios, transformación digital, marca personal. Eh, Daniel ha trabajado en varios frentes que es muy interesante porque vamos a tener visiones distintas, ¿no? Una visión interna desde cómo manejamos, cómo gestionamos los procesos de innovación y los proyectos de innovación con Juan Manuel y Daniel desde el punto de vista externo como consultor y como profesor en el tema y también desde el gobierno, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante que vamos a ver acá. También nos saludan desde Caracas. Bueno, qué bien. Bienvenidos a todos. Vamos entonces a comenzar, muchachos. ¿Listo? Qué bueno que hayan aceptado. Yo sé que su tiempo vale oro y que, y que vamos a tener una charla muy interesante, ¿ok? Muy enriquecedora para todos los asistentes. Hay un gesto que usamos en este webinar para cuando nos estamos alargando un poquito en la palabra. Entonces, miren, si ustedes me ven haciendo así, es que por favor corten, ¿ok? No, vamos a hablar tranquilos, pero pues de pronto en algún momento pues les comentaré que podemos pasar a otro tema. Lo primero, entonces, primera pregunta. Cuéntanos tu historia de cómo empezaste con este apasionante tema de la innovación. Entonces, ¿cómo llegaron? Uno no llega y uno no estudia innovación, ¿no? Sino cómo llegaron a eso. Juan Manuel, arranca tú. Bienvenido. Bueno, primero creo que van a utilizar mucho esto porque según hablado, durísimo, durísimo. Siempre que hablamos o estamos metidos en proyectos son como todo el mundo córtanos, pero ¿cómo llegué a esto?
trabajo para una empresa de tecnología, pero he aprendido de tecnología. Mi profesión principal es publicista y mercadólogo. ¿Cómo llegué? Llegué con un salto maravilloso en Carvajal Tecnología de Servicios. Me dijeron que gestionara un proyecto de tecnología. Me sentía brutísimo porque solo hablaban ingenieros cosas rarísimas de números y algoritmos y uno dice, wow, ¿qué es esta vaina? Pero era un proyecto pues bonito para el país. Nosotros estuvimos trabajando en todos los temas relacionados con más familias en acción, familias en acción. Conocí casi la totalidad de Colombia, 1.000 municipios de los que me faltaron pocos. Y después me fui a República Dominicana. En República Dominicana estaba trabajando con un proyecto de tiendas y mi jefe, Servi Información, Mónica Patiño, echando un Mónica. roncito, echando un roncito en República Dominicana, me dijo, quiero que hagas país conmigo y devuélvete a Colombia y vamos a hacer un proyecto gigante para el canal tradicional, llámese Tenderos de Barrio. Lo pensé mucho, creo que fueron 3 segundos y le dije que sí. Milisegundos. Entonces me vine y aquí en Servo Información empecé a aprender todo lo que hay en Google, todo como esa metodología chévere de Google, que es innovación abierta. Otra vez me sentía brutísimo, brutísimo en esta compañía, pero pues ahí vamos sacando proyectos de país increíbles, que eso es lo que busca mi jefe y los socios. Y nada, pues hice una maestría en neuromarketing porque necesitaba entender cómo trabajábamos y cómo pensábamos todos. Y en metodologías ágiles y metodologías tradicionales, pues también tengo un PIN, no soy pues digamos un gurú en eso, pero sí aplico toda esa metodología a la empresa, que es muy chistoso. Desde la academia nos enseñan cosas maravillosas, pero cuando enfrentes a un proyecto, pues hace un cambio total. Claro. Pues esa es mi historia, lo que digo siempre, o sea, la innovación es esa chispita que ponemos para ser el combustible de proyectos innovadores y que hagan país. O sea, me enfoco mucho en innovación social, me parece maravillosa y también empresarial porque tengo que conseguir plata para los sueños de innovación social. Para lo Entonces, social, claro. toca hacer un Excelente. balance. Gracias. Sí, excelente. Bueno, muy chévere, ¿no? Y sí, eso nos pasa a todos, yo creo, Juan, que uno le dan una cantidad de información en la universidad y uno aprende y saca buenas notas, los que sacan buenas notas, y, y luego cuando uno llega a la verdad, a la realidad es distinta, ¿no? Y yo siempre digo que mi primer jefe en desarrollo, yo arranqué como desarrollador, mi primer jefe en desarrollo me terminó de criar y se lo agradezco donde estés porque me terminó de criar. No me cansaré de decirlo, de pronto los que han estado en este escenario lo habré repetido, en mis cursos lo digo, en la universidad lo digo, en todos lados, porque le agradezco que me haya terminado de criar, eso es impresionante. Muchas gracias, Juan. Daniel, la misma pregunta, obviamente. Sí, igual que Juan Manuel, aquí pasa algo muy curioso y es que cuando uno trabaja en temas de innovación, uno se vuelve contador de historias. Entonces, por eso es que nos cuesta resumir. En resumen, se vuelve un reto nuevo para generar nueva innovación, que es precisamente conseguir cómo resumir toda una vida detrás de algo tan espectacular como es la innovación, porque siempre se van generando historias constantes. En mi caso, yo entro a una empresa que posiblemente conozcan aquí en Colombia, se llama Bancoldex, que es el Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia. Cada país tiene como su banco de desarrollo. Y yo entro como a coordinar toda la estructura de los programas de formación virtual de Bancoldex, porque ya lo venía haciendo por los canales presenciales, pero de entrada era un nuevo proceso que tenía unos elementos de innovación que no existían en la entidad. Entonces, a la par, como 2 años después de que yo monto la estructura de los programas de formación, Bancoldex dice, vamos a montar una oficina de innovación y vamos a empezar a desarrollar
estrategias de innovación para desarrollo de nuevos productos, para optimización de los servicios que estamos prestando, para los servicios que se prestan al interior de la compañía, es decir, todo lo que es Endo Services, entonces, y todo lo que también salía para afuera. Y en este proceso se hace como una votación al interior de la entidad, algo así como cuando se escoge el comité de convivencia, y todo el personal de Bancoldex me escoge para ser el presidente del comité de innovación. Entonces, ahí empiezo a entrar en un mundo de conocimiento de metodologías para ayudar precisamente en este proceso de toma de decisiones, para poder generar nuevos productos, para poder generar nuevos servicios. Estando en Bancoldex, llegó un punto en el que digo, ok, listo, ya aquí no puedo moverme para ningún lado, porque el paso siguiente, pues, es el paso que hoy en día tiene mi jefe, que pues sigue en la entidad, y por lo buen patrón que es Bancoldex, pues precisamente era muy difícil que de pronto él se retirara, porque tengo un know-how muy específico, entonces nada que hacer, el siguiente paso era el rol de él. Y decido como salir. Al mismo tiempo que estaba en Bancoldex, yo hice una mentoría en innovación a Ubits, donde conocí a René, y digamos que ahí empiezo a aplicar la innovación, ya no solamente con lo que estaba haciendo dentro de Bancoldex, sino ya en empresas por fuera. Entonces ahí es donde termino de apuntar, ok, esto me encanta, esto me fascina, hay que seguirlo trabajando porque hay mucho de dónde escarbar, hay mucho de dónde escoger, hay mucho de dónde investigar y me encanta la investigación. Termino Bancoldex, salgo de Bancoldex, empiezo a hacer consultoría por mi cuenta y adicionalmente empiezo a dar clases en Uniagraria, que es una universidad aquí en Colombia, que tiene un enfoque hacia el sector agrario, hacia el sector agrícola del país, que tiene muchos retos de innovación, porque digamos que es un tipo de economía demasiado tradicional. Entonces, era ayudarle o es ayudarle a los estudiantes a que generen proyectos alrededor de y rompan mitos alrededor de algo como es la agricultura, como es la agroindustria. Entonces ahí empiezo a decir, ok, listo, aquí hay otra línea que con innovación se puede de alguna forma impulsar y pues como decía ahorita Juan, hacer país. Y adicionalmente, pues como les decía, todo esto me ha impulsado a hacer desarrollo de consultoría en temas de innovación y ayudando en la implementación de áreas de innovación, porque no, una empresa puede decir mañana, ok, listo, a partir de mañana vamos a hacer innovación, pero decirlo no es suficiente. Hay que estructurar una metodología para asegurarse que estos proyectos, porque esto es un proyecto, hacer innovación no es me levanté con ganas de innovar y soy innovador, no. Esto tiene una metodología, tiene unos pasos que como cualquier proyecto que uno desarrolla en su vida, pues hay que buscar los caminos adecuados para ejecutarlos. Entonces, René Juan, así es que yo llego a este mundo, a este apasionante mundo de la innovación. Qué bueno, hermano, bienvenido también. Obviamente, amigos, súper chévere. Muchachos, hay gente de Perú, de Ecuador, de México, de Argentina. Entonces, cuidemos el lenguaje por si acaso, ¿listo? Para que no haya malos entendidos. Hay una pregunta, en el chat que me parece muy importante. Y a nosotros nos encantan que pongan preguntas y que vayamos participando con el chat, porque la idea es tener un diálogo fresco como lo que estamos teniendo entre amigos. Entonces, dice Diego Escandón, en innovación, ¿la necesidad crea el producto o el producto crea la necesidad? Dani, ¿tú qué crees? Bueno, levanté la mano, entonces me evito la levantada de la mano. Diego, qué buena pregunta porque esto es un análisis filosófico como el huevo o la gallina y cuál fue primero, pero al final del camino, pues no importa si fue primero el huevo o la gallina porque el pollo ya está. Entonces, y es el que pone los huevos. Pero ¿por qué te digo esto? Porque aquí el orden es en innovación, la necesidad crea productos nuevos, tú partes de un problema, pero también tú puedes crear necesidad a través de productos que sean diferenciales y que de pronto el cliente, el usuario no sepa que tiene esa necesidad. Te pongo un ejemplo, digamos a través de las comunicaciones, y puede sonarles un ejemplo trillado, pero pues es que es así. Tú actualmente no necesitas como tal un iPhone. Listo, es un teléfono que tiene un montón de gadgets super cool, o sea, muy chéveres, muy buenos, interesantes, todos te resuelven algún tipo de problema,
pero realmente no necesitas un iPhone. Pero iPhone es una empresa que se desarrolló para crear una necesidad en el cliente, para que la gente cuando sale una nueva versión del iPhone haga colas de 4 o 5 horas, incluso días enteros, para poder estrenar un nuevo teléfono, sabiendo que esa misma necesidad de comunicación la puedes resolver con un teléfono normalito, no sé, pues yo les muestro este porque es más bien normalito, pero digamos con un teléfono cualquiera. La necesidad, ¿cuál es? Comunicarse. Listo, ahí estás resolviendo un problema. Entonces, y lo puedes resolver de muchas formas innovadoras si solamente te enfocas en la necesidad. Pero si ya tienes la necesidad resuelta y necesitas es buscar cómo antojas a las personas de eso que tú estás ofreciendo, tú puedes generar nuevas necesidades con diseño, con funcionalidades, con una estructura o una forma diferente de entregar ese servicio. Entonces, a eso es Claro. a lo que podríamos llamar tal vez una innovación incremental, que tú tienes algo que ya existe, algo que ya es poderoso y sencillamente le pones algún gadget que hace que sea más atractivo para ese cliente. Entonces, esa sería como mi análisis. Ok, Dani, gracias, muy amable. Juan. Daniel lo dijo todo, entonces pasó. No, mentiras. Como en el Esto- colegio, como en el colegio. Sí. Pienso igual. no, eso es loquísimo y yo creo que cuando hablamos de necesidad y de producto, yo quisiera hablar aquí de escucha activa. Cuando nosotros tenemos un producto que sale al mercado y la propuesta de valor la tenemos arraigada y decir, este producto solo le sirve a estas personas y llega un agrónomo y me dice, pero a mí también me sirve. Yo, ¿cómo así? Pero si este producto, la naturaleza de este producto es esto. Entonces yo creo que van de las dos formas. El producto, digamos, se va, digamos, al segmento o a varios segmentos y el producto también esfuerza esa necesidad que yo lo pueda compensar con el producto. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, últimamente? Y creo que lo respondo en una de las preguntas que tú me hiciste, René, previamente en un formato. Me enviaron 100 preguntas para resolverla acá. Entonces, Sí, ese un webinar poco, va hasta las 4, sí, un más o poco menos. más de mañana. Sí, es esa innovación abierta. Cuando llegó el ejercicio de innovación, pues todo el mundo se centró en innovar, a innovar, a innovar y no era el vecino. ¿Por qué? Pues porque el vecino era mi competencia. Y no lo veíamos como, veíamos esta vaina como una competencia y las necesidades diferentes, pero cuando nosotros, ese término de innovación abierta puede empezar a crear necesidad sobre un producto o producto derivado de varias De la necesidades, necesidad. entonces es ambiguo. Entonces, lo que dice Daniel es perfecto. Daniel estaba hablando de que le da en Uniagraria y yo te digo, yo tengo un proyecto maravilloso que se llama Agrodata y busca eso, busca coger a esos campesinos y decirle que por medio de tecnología les podemos ayudar a cultivar mejor. Yo Bueno, creo que por Manuel, aquí en Colombia, discúlpame, Juan Manuel, aquí en Colombia coger es de agarrar, ¿no? O sea, de agrupar ese nicho y hacer algo con ellos, ¿no? No es, por favor, en México y en Argentina no lo malentiendan. y ahí venía ese punto porque en Colombia y no sé si en Latinoamérica, creo que en Bolivia sí, hay algo que vendió un tipo loquísimo que era un calendario Bristol. En el calendario Sí, Bristol que hacía eran las fases lunares para poder cultivar. Bien, entonces nosotros vimos ese calendario Bristol y estábamos ahí y era consultando su calendario Bristol y nosotros dijimos, pero tenemos la Big Data. Entonces cogimos esa Big Data y lo convertimos en un calendario Bristol y ahorita le decimos a los campesinos por todo este cambio climático, venga, tienes que cultivar en estos lados, la estrategia es que cultives esto bajo tu piso, bajo no sé qué, y entonces dicen uno, ¿y un campesino qué iPhone o qué Android súper potente va a tener? Hay algo muy maravilloso que se llama mensajes de texto, y esos mensajes de textos funcionan desde un 1101 indestructible, que debe indestructible, ser sí. indestructible, hasta un iPhone.
Entonces, es esa escucha activa de entender las necesidades que tiene el mercado y saber si con mi producto o bajo innovación abierta puedo cumplirla. Impresionante. Aquí ¿Cómo se están dices? riendo. Sí, se están No, riendo del tema. Bueno, el asunto allí es que eh, yo creo que ambos son correctos como ustedes dicen, ¿no? Desde ambos lados se puede innovar y también tenemos temas disruptivos que son importantes y entonces cuando tú estás creando un producto disruptivo, ¿de dónde salió? ¿Salió de una necesidad? Y normalmente no, nadie se lo imaginó, de hecho, ¿sí? Ok. Entonces no se lo había imaginado nadie. Cuando salió el iPad con Apple pasó eso, o sea, ¿quién se imaginó que se iba a poder trabajar de esa manera? Y eso implicó una disrupción en interfaz con humano, en interfaz humana, ¿ok? O sea, desde lo básico de la interfaz humana. Sí, Dani. René, y yo quiero conectar un poco con el caso que decía Juanma, y es, mira que puntualmente el sector agrícola, yo tengo un estudiante, pues porque él no ha terminado la carrera, o sea que sigue siendo estudiante, que él partió de una necesidad que era el dolor de espalda de sus papás cuando cosechaba. Y él decía, ok, listo, mis papás están sufriendo mucho de la espalda y lo que se inventó fue un aparato que toma los tallos del rábano y los levanta y entonces y el papá pasa haz de cuenta como una carretilla y él pasa con la carretilla y es como un ganchito que recoge la hoja del rábano, lo levanta y se lo monta en la carretilla. Le ahorra tiempo, Y mucho agacho, tiempo y agacho. le ahorra el dolor de espalda. Entonces está solucionando dos problemas, la ida Qué a la lindo. EPS, el tiempo del gasto en la EPS y todo parte de algo tan sencillo como el dolor de espalda de sus papás. El dolor de espalda de mi Entonces, papá. Maravilloso. ajá, Qué y chévere. es algo que no existe y es una máquina muy económica que pues él llevó la máquina a la universidad y uno decía, pucha, sí, todo el mundo está pensando en montar una tienda, todo el mundo está pensando en montar un bar, pero él dijo, aquí hay algo más de fondo y yo lo puedo tratar de esta manera. Entonces, Ok. mira que aquí partes de una necesidad puntual chévere, bonita. Ujú. Súper, súper, me encanta, hermano. Muchas gracias. Bueno, si se les siguen ocurriendo preguntas, ahí está, no disparen, disparen que acá estamos listos. Yo voy a cambiar un poquito el orden de las preguntas. Bueno, en los proyectos, para meternos un poquito en proyectos, porque aquí hay gente de innovación y hay gente de proyectos en este escenario, ¿ok? Entonces, ¿de qué forma han venido gestionando los proyectos de innovación dentro de las organizaciones o como consultores? ¿Cómo lo han venido haciendo? Quisiera que pudieran hablar de procesos, de metodologías, de marcos de trabajo o de hibridación. ¿Qué han hecho? ¿Cómo han logrado ser exitosos en esos proyectos? Y luego vamos a hablar de proyectos, o sea, desde lo emocional de proyectos en otra pregunta, ¿ok? Entonces acá, desde la práctica, desde el proceso, ¿cómo Juan Manuel? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has sido exitoso allí? bueno, aquí de pronto me meto con muchos académicos, pero pues nosotros tenemos digamos, varias temáticas de cómo trabajar, digamos, proyectos y de cómo nosotros nos enfrentamos en la empresa privada a hacerlo. Nosotros sabemos que hay Ujú. dos grandes ramas, que es la tradicional aquí en Colombia, no sé si en Latinoamérica, pero En pues todo el mundo, sí. PMI es Ujú. como libros al grado, entonces uno lo tiene ahí. Pero cuando llegaron esas metodologías ágiles, lo que hicieron fue ese cambio generacional y ese cambio generacional del combo. Lo explicaba un profesor mucho más rápido y decía, es que el mundo ha cambiado y el mundo necesita tiempo y la importancia del tiempo se dio en esta generación. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, te facilitan la vida porque te dan un combo. ¿Y por qué? Pues porque entienden, digamos, a la gente. Y las metodologías ágiles llegaron con eso. Cuando hablamos de metodologías ágiles, en la academia pues están los Scrum Master, o sea, los Six Sigma, Yellow, Sí, y uno dice, wow, Yellow Belt. increíble. Y yo, buenísimo. Entonces, hagamos tal proyecto y se enfrascan en esa metodología. Pero lo primero que yo creo que debería hacer para empezar un proyecto es la propuesta de valor.
sea, yo creo que la propuesta de valor es la que nos encamina a tener una metodología clara, que si me voy a un PMI tradicional o me voy a una metodología ágil, de acuerdo a las personas que tengan en mi equipo. Y aquí sí me voy a la metodología. Es decir, si yo quiero sacar un proyecto con dos tesos, un ingeniero back y un ingeniero móvil y un ingeniero front, pues me voy a ir por metodologías mucho más rápidas para crear proyectos. Digamos, si me voy en un Scrum, me mato, o sea, me mato durísimo. Pero si voy para una metodología, digamos, one-to-one, pues es mucho más fácil. En mi empresa, ¿cómo lo manejamos? Manejamos el concepto de metodología de Lean, manejamos el concepto de metodología de Scrum, pero siempre, siempre a todo el mundo les digo cuál es la propuesta del valor. Y tengo un libro muy interesante que se los voy a colocar acá en el texto, que es Diseñando la propuesta de valor, escrita por Alexander. Osterwalder. Sí, y o sea, me lo explican muñequitos, yo soy muy gráfico, pero la innovación viene de la iteración y así lo decía Daniel. Daniel decía, a mi estudiante el papá le duele la columna. Entonces me imagino que él se sentó con el papá y empezó a iterar. ¿Y por qué te duele la columna? No, me duele la columna cuando recojo la cosecha. Empezó a hacer un lean, propuesta de valor, interesados, recursos, y empezó a llevarlo, pero siempre la encaminó diseñando esa propuesta de valor. Y eso es lo que yo les quiero decir acá. La iteración, digamos, con nuestro cliente o con la idea que nosotros tengamos, siempre tiene que ir al segmento. La innovación no se hace en un escritorio, la innovación no se hace en un tablero, la innovación se hace con la persona que le duele esa cosa, o sea, y necesitamos iterar. Podemos crear el lienzo, podemos hacer las metodologías de hacer el lienzo, hacer el perfil del cliente, hacer el mapa de valor, pero cuando yo le digo a mis ingenieros, ¿y usted para quién está diseñando? No para tal cosa. Y ya le preguntaste a él. No, pero la metodología está, o sea, y yo cómo me voy a ir a la calle a preguntarle a un señor de logística que cómo carga el camión. Yo pues tenemos que iterar con Yendo, él, yendo. yendo. Sí. Y así fue como yo hice todos los proyectos, yendo, sentándome, trasnochándome con las personas que he manejado los proyectos. Entonces, propuesta de valor, las metodologías que ustedes hagan de verdad, si se van a centrar en una metodología, piensen en su entorno, no se cifren a la metodología de Kanban, de Scrum, de Six Sigma, sino adáctenla a su entorno de trabajo. Es importante la metodología, pero es muy importante la ejecución. Entonces es importante. Si hay catedráticos aquí me deben estar matando porque entonces ¿para qué doy clase de Scrum Master? Pero es así se enfrenta. Ahorita les cuento algo al respecto para complementar dependiendo de lo que diga Dani, pero muy, muy importante. Muchas gracias. Ahí hay cosas muy interesantes. Si se dieron cuenta, por favor, los voy a mirar a los ojos. Los asistentes. Dijo 10.000 cosas importantes y de cada una de esas podemos hacer un webinar. ¿Ok? O sea, habló de temas muy, muy importantes. Yo creo que deberíamos estar como tomando notas, de verdad. Hay cosas muy interesantes allí para profundizar. Gracias. El libro, ya lo puse en el chat, un clásico, ¿no? Un clásico no solo para negocios, sino que se está usando también en agilismo e incluso para crear eso, para crear una visión de proyecto basada en una propuesta de valor. Yo lo uso así y es maravilloso. Muchas gracias. Dani. Listo. Yo quiero sumarle ahí algo, ya les cuento qué es cómo hago yo, digamos, el proceso metodológico, pero como para conectar un poco lo que decía Juan Manuel, imagínense que cuando Alexander Osterwalder hizo el Canvas Business Model, el libro, ese fue su primer libro. Y entonces él dijo, ok, listo, este libro es el que me va a ayudar a resolver las variables del Canvas Business Model, del modelo de negocio Canvas. Pero cuando ya estaba en sus fases de desarrollo,
fue que dijo, ok, yo necesito montar el centro del modelo de negocio Canvas y para eso escribió el Value Proposition Design. Y en sustentando el Value Proposition Design, él decía, esto es el punto de partida del libro que primero escribí. O sea, uno primero debería hacer el Value Proposition Design antes de botarse a hacer la construcción completa del modelo de negocio. Porque, y aquí ya voy a responder la pregunta, todo parte de ese entendimiento de cuál es mi propuesta de valor. La propuesta de valor es fundamental, porque si la innovación no es innovación si no resuelve un problema, o si no crea una necesidad nueva. Entonces, de entrada, tener el Value Proposition Design, resolver cuáles son los dolores de la persona, cuáles son las ganancias que tiene si yo no existo, cómo es el universo cuando yo existo, cómo es el universo conmigo. Eso es lo que te permite decir si estoy generando valor y ahora sí siento que, por lo menos puede que no tenga un mercado, claro, pero sé que hay alguien, un nicho que va a consumir esto que estoy ofreciendo porque tiene el valor y muy probablemente va a ser valorado. Ahí es cuando ya entro a lo que decía Juan Manuel, que tengo que entrar a iterar, pero pues eso es otra parte del proceso. ¿Qué es lo primero que se hace y cómo lo desarrollo o lo he desarrollado en los diferentes proyectos en los que he estado? Lo primero, pues, tiene que ver mucho con la definición del objetivo, de la propuesta de valor para poder diseñar muy bien un objetivo. Porque en innovación educativa, tú trabajas puntualmente es a través del objetivo pedagógico. Es qué es lo que quiero enseñar, cómo voy a hacer que la otra persona haga eso para lo cual estoy enseñando y que finalmente cuando termine todo el recorrido diga, ok, listo, efectivamente, esto que me enseñaron funcionó o esto que construí resolvió el objetivo para el cual fue diseñado. Porque si no, pues va a ocurrir que se pueden generar nuevas ofertas de valor o que definitivamente no pase nada. Yo creo que casi todos sabemos cómo nace OnlyFans. OnlyFans no nace como una página que vende desnudos. OnlyFans nace como una página de artistas que querían vender y generar fans a través de la página. Pero resulta que el modelo de negocio no era por ahí. El modelo de negocio era por el otro lado. Entonces, pensando un poco en, ok, ¿cuál es el objetivo? Puede que en el camino cambie, pero seguramente. hay que pensar muy bien a qué es a lo que le estoy apuntando para yo poder finalmente poder enfilar todas mis baterías para que eso suceda. Y conecto totalmente con lo que decía Juan Manuel, esto es un proceso conversacional. Si tú no te sientas con la contraparte o con quien crees que es la contraparte, a ver, ok, mira, yo estoy organizando esta estructura, ¿te sirve o no te sirve? Es lo que yo creo, pero tengamos una conversación a calzón quitado, es un término que utilizamos aquí en Colombia para decir una conversación seria, concreta, transparente, frentera, totalmente. sí. Ajá. Entonces, vamos a tener una conversación a calzón quitado y dígame con toda sinceridad qué es lo que usted piensa. Y es por eso que estas conversaciones no se deben tener con familia, porque la familia suele ser condescendiente y decirte, oye, es perfecto, qué modelo tan bonito, sí, así como dice René, lo estás haciendo bien, mijito. Tienen que ser conversaciones con personas que te critiquen y ahí es donde tenemos que tener la habilidad y la capacidad, que no la tiene todo el mundo, de recibir palo, de recibir garrote, porque finalmente eso es lo que te va a nutrir. Y yo quiero sumarle algo que es importante y es el equipo, porque tú puedes tener una estructura y una muy buena idea, pero puede que si lo hagas solo te sobrepases, ¿listo? Y que definitivamente no lo logres. Y el equipo tiene que tener dos perfiles, pero digamos un perfil, pero un perfil de gente que ya esté desarrollada, que sepa sobre procesos, que sepa sobre estructuración de un proyecto, porque como les comentaba en la respuesta anterior, la innovación y ejecutar innovación es un proyecto. Cómo lo desarrolles va a ir más conectado con la práctica y la experiencia que tengas y que tenga tu equipo de trabajo. Y si no tienes gente con experiencia, debes buscar personas que estén 100% abiertas a aprender, 100% abiertas a desarrollar y a criticar y a complementar tu idea. Porque si tienes personas pasivas, es muy probable que el tema no te funcione. Si tienes personas que sean tímidas para
interpretar lo que tú quieres hacer y para criticar el proceso, es muy probable que puede que tengas algo bonito, puede que tengas algo bien hecho, pero que al final no resuelva el problema y no tenga la oferta de valor que estás buscando. Entonces, esto a grandes rasgos es un proyecto y hay que ejecutarlo como tal, o yo lo he ejecutado como tal. Ok, sí, importante. Yo quisiera hacer varias anotaciones porque es que creo que es importante desde la gerencia de proyecto muchas de las cosas que ustedes hablaron. ¿Listo? Entonces, empecemos. Creo que algo de lo que ustedes hablan es importante desde el agilismo y desde creación de un business, de un project charter, porque es que tú tienes, oye, la visión de un proyecto, ¿verdad? Pero la visión del proyecto moderna es una visión que parte de dónde. ¿Tú para qué haces un proyecto? ¿Y para qué haces un proyecto de innovación? ¿Sí? Y entonces parte, por un lado, parte del valor, es decir, a dónde quieres llegar, qué valor vas a crear, qué valor vas a entregar, ¿verdad? Eso es fundamental. Y en este caso, pues el Business Model Canvas nos permite llegar a eso, ¿no es cierto? Un poco más claramente y de una manera más sencilla, ¿no? Cuando yo hice mi primer plan de negocios, era un libro completo y nos demoramos un pocotón de meses haciéndolo, ¿ok? Y cómo queda el time to market y cómo queda, ¿ok? Entonces, importante eso, súper importante. Hablaron de la voz del cliente y creo que es una tendencia fortísima, es una tendencia muy dura en cualquier tema, no solo en innovación, sino en negocios, ¿ok? El customer experience del que tanto hemos estado hablando Juan Manuel y yo, eh, y porque necesitamos escuchar la voz del cliente, no podemos empezar a hacer proyectos como se hacían en la época de los baby boomers en 1960 o 50, donde yo hacía el proyecto que yo quería y lo sacaba al mercado 3 años después a ver si se vendía o no se vendía. ¿Ok? En este momento tenemos que sacarlos muy rápido, el mundo cambia muy rápido y los usuarios son muy complejos. Entonces yo no puedo salir con cualquier proyecto y perder ese dinero y perder ese esfuerzo, ¿ok? Esa oportunidad además de ayudar, ¿no? De crear valor. Entonces eso es muy importante, la voz del cliente, la voz del usuario final, ¿no? Eh, hay un tema que ustedes hablaron de hibridar. Yo quisiera que lo viéramos con pinzas, ¿ok? No desde lo académico, como dijo Juan Manuel, sino desde la experiencia, ¿ok? En agilismo hablamos de un término que se llama Shuhari. ¿Lo conocen, Juan Manuel, Daniel? Sí, Daniel, sí, ya Sí, sí vi lo he su escuchado, sí lo he gesto. escuchado. Ajá, Ok, sí. Shuhari viene de las artes marciales japonesas, ¿ok? Y significa, oye, tú arrancas en una práctica como principiante, como aprendiz. ¿Sí? Luego te vuelves avanzado y luego te vuelves maestro y adquieres maestría. Entonces, cuando uno tiene la experiencia que tiene Juan Manuel, uno puede hibridar porque ya está en un nivel Ja o en un nivel Ri, ¿ok? O sea, la hibridación no es sencilla, la hibridación exitosa no es sencilla. ¿Listo? Entonces, levanto la mano porque tenemos que tener cuidado. Si yo estoy arrancando con una metodología o con un marco de trabajo y ya de inmediato quiero hibridar, muchas veces voy a tener fracasos duros y le voy a echar la culpa al marco de trabajo o a la metodología. Y el PMBOK o el Scrum Guide no tiene la culpa, ¿ok? Probablemente tiene la culpa la forma como yo lo estoy haciendo. Entonces, pilas, cuando yo no tengo la capacidad, el nivel de maestría que tiene Juan Manuel, entonces me asesoro, ¿no? Entonces, adquiero un coach, un mentor y tengo una relación ahí senpai-kohai para que mi senpai me apoye con esa hibridación, ¿ok? ¿Listo? Entonces, importante, si te lanzas así como de buenas a primeras con un nivel muy de aprendiz, podemos tener problemas. ¿Listo? Hay un libro muy chévere que se llama, un libro no, un artículo que salió en el Harvard Business Review que se llama The New Product Development Game de Takeuchi Nonaka. Eso es del 90, comenzando los 90, finalizando los 80, pero es una Biblia, de ahí salen muchas de las ideas de Scrum, por ejemplo, ¿ok? Y hablan de innovación y de cómo crean equipos de alto desempeño para innovar. Entonces, súper recomendado el artículo de Takeuchi Nonaka, ¿listo? Se llama The New Product Development Game.
Ya ahorita se los escribo en el chat. Algo que dijo Juan Manuel, dijo, ven, tenemos la mentalidad Lean. La mentalidad Lean es una gran sombrilla, ¿no? Sobre la que muchas marcos de trabajo ágiles estamos trabajando en este momento. Pero hay un libro clave que se llama Lean Startup, ¿ok? Donde lo nombraron ustedes sin nombrarlo, o sea, la estrategia de cómo crear productos mínimos viables y esa mentalidad Lean, iterar, preguntarle al cliente, mejorar, ¿no es cierto? Prototipar. Entonces, súper recomendado también ese libro para todos, Lean Startup de Eric Rice, ¿ok? Entonces, eso es como el tema. ¿Alguna cosa que quieran complementar ahí? Es que eso estuvo chévere esta sesión. Esta es todo bien completo, bien interesante. ¿Cómo lo ven? ¿Algo más para decir? Nosotros como panelista también le podemos hacer así, no. Sí, doble, doble, porque yo hablo más que ustedes. Yo vivo de hablar, entonces, entonces, bueno, no solo hablo, pero digo eso por molestarme, yo vivo de hablar. Pero que había varios puntos desde el punto de vista de la gestión de proyectos que me parecía importante acotar con esa visión, ¿no? Para las personas que son gestores de proyectos y que no vienen de solo de la innovación. Listo, entonces continuemos con la siguiente pregunta, si les parece. ¿Qué proyecto que hayas dirigido ha sido el de mayor impacto, Dani? Que tú consideres qué impacto tan grande o que te sientas orgulloso de él. ¿Cómo lo has visto? Mm, yo creo que estando en Bancoldex, cuando se empezó a gestar todo el proceso de construir una metodología de innovación para desarrollar proyectos de innovación, ha sido tal vez el proyecto más grande en el que he estado, porque de entrada el objetivo de generar un área de innovación era resolver problemas reales de empresas que estaban sufriendo muchos inconvenientes por diferentes coyunturas económicas. Entonces, como Bancoldex es un banco de desarrollo empresarial y tiene por misión asegurar que las empresas se sostengan, se mantengan, era un gran reto poder responder de manera adecuada a lo que estaba exigiendo el mercado en una entidad que estaba categorizada como lejana, que estaba categorizada como incomprendible, es decir, llegar a echar un cuento de un banco de segundo piso, entonces decirle a un empresario del sector agroindustrial que es un banco de segundo piso en un lenguaje que entendiera no era fácil. Entonces, de ahí empezar desde adentro. Entonces, digamos que este era el núcleo y existe un Bancoldex y empezar a trabajar con la cultura organizacional para que toda la entidad entendiera que esto no era más trabajo, sino que era optimizar el trabajo a futuro, entender que éramos un cambiador de vidas, que a través de estos procesos de innovación que íbamos a generar no es solamente lo que podía representar para ti en tu gestión de tu aprendizaje, sino cómo lo que tú haces toca la vida de un tendero, cómo lo que tú haces toca la vida de un campesino que mantiene una familia de 4 o 5. Entonces, eso termina siendo importante poder a esto asignarle también un presupuesto y que los otorgadores de presupuesto dijeran, ok, efectivamente esto es importante, que parte de este núcleo que les hablaba de poder generar cultura y sembrar la semilla y permear toda la organización alrededor de la cultura, pasar a hacer la evaluación de los proyectos y así como habían proyectos muy buenos a los que se les decía que sí, a otros proyectos muy buenos también decirles que no era el momento, gestionar las alegrías, gestionar las frustraciones, gestionar sobre todo las frustraciones de los que sabían que tenían superproyectos y uno decirles como, ok, sí, es que es muy bueno y sí resuelves un problema, pero tal vez no es el problema foco que queremos resolver en este momento de la historia, termina siendo una interacción muy bonita porque te enseña a cómo conectarte con lo positivo y cómo conectarte con esos retos nuevos que de cualquier persona llamaría negativos, pero pues que nosotros llamábamos como oportunidades futuras
para poder hacer Ujú. que el proyecto crezca. Y de hecho, de estas conversaciones que tuvimos hace, no sé, 8 años atrás, Bancoldex hoy en día saca líneas de productos digitales que en ese momento eran impensadas. ¿Listo? Y otro punto importante, digamos, de este proyecto en particular de Bancoldex es que tenía, desde mi rol de presidente del Comité de Innovación, era acceso a todos los proyectos y hacer el seguimiento de los proyectos, siendo como la sombrilla para asegurarse y motivar a que se desarrollaran, porque a veces el equipo, los coequipos pierden el interés porque sienten que no está rodando a la velocidad que ellos quisieran. Entonces, en el sector gobierno pasa algo muy particular y es que a veces las cosas se mueven de forma paquidérmica, porque hay que pasar muchas capas y entonces no es solamente un tomador de decisión, si no son 5, 6, 7 tomadores de decisión. Entonces, asegurar que el ciclo de la gestión del proyecto se dé y eso también te genera aprendizajes, te enseña a dialogar sobre el tema, te enseña a hacer un comercial de los proyectos, a entender Claro. cómo cada uno soluciona un algo. Entonces, eso termina siendo como lo más valioso. Y en ese momento de mi vida sentí que estaba cambiando muchas más vidas de las que hacía solo con formación, porque tenía una sombrilla distinta, tenía un sombrero distinto. Un sombrero distinto. Eh, ajá, entonces eso fue como el proyecto más grande en el que he estado, por la capacidad de ver tantas cosas al mismo tiempo y obviamente tratar de enfocarse, que es lo más complejo. Gracias, Daniel, muy amable. Juan, ¿Qué proyecto ha sido o que sí, has dirigido de mayor impacto? Pues yo tenía tres proyectos ahí como enfocado para que se me alzara el pecho, de lo que habló con Daniel, digamos, uno de los proyectos más difíciles que yo he tenido es crear mi equipo de innovación. Eso sí ha sido un reto. Buscar las personas que encajen, buscar las personas que estén alineadas en esos sueños que tienen que hacerse realidad con unas metodologías, empezar a sacar líderes naturales, darse la palmada en la espalda por sacar líderes naturales, pero también llorar por fracasar en algunos ingenieros que uno decía, este tipo este tipo es, sí, este es el que va a liderar el proyecto cuando no. Y uno dice como, pero le estoy dando la oportunidad de liderar un proyecto y él y yo aprendí algo, pero tú no me preguntaste si yo quería liderar. O sea, yo en mi mente dije, no, este man es perfecto, es metodológico, hace todo muy bien. Y él me dijo, yo te puedo ayudar mejor en lo que sé. Y a futuro me abriste la curiosidad de poder ser líder. Entonces, uno de los proyectos más duros fue crear mi equipo de innovación. Y otros proyectos muy bonitos que he participado es el de tiendas que yo les dije, es cambiarle la perspectiva a los tenderos de Colombia y decir que por medio de tecnología podría mejorar el ecosistema digital. Aquí en Colombia, un tendero se volvió muy importante en pandemia porque era donde nosotros claro. traíamos, digamos, los alimentos y también fueron muy bellos los tenderos, porque todo el mundo hablaba de que había escasez de alimentos y ellos dijeron, no, yo voy a apoyar mi comunidad y si a mí no me suben el precio, yo no les subo el precio a ustedes. Entonces se volvieron vitales, tuvieron una fuerza gigante en Perú con bodegas también, en República Dominicana con colmados. Es un proyecto bello y otro proyecto que participo de corazón siempre se llama Tirando por Colombia, es que hablemos de sexualidad, de verdad. O sea, uno de los índices que más impacta la pobreza es tirar sin conciencia. En Colombia, o sea, hacer el amor o tener relaciones sexuales a muy temprana edad para que tengan un bebé. Eso trae Sí, pobreza, eso trae pobreza. Entonces, con sí. Tirando por Colombia les enseñamos tanto a los estudiantes, les enseñamos a las mamás, les enseñamos a los profesores que es casi imposible romper esa etapa de la adolescencia y que lo que tenemos que hablar es abiertamente de sexualidad. Entonces hicimos un chatbot hace como 5 años cuando un chatbot no había, porque los adolescentes les daba miedo hablar de sexualidad con sus papás y con sus Claro. profesores. Hicimos un chat abierto
algo muy jocoso porque preguntaban que cómo se le decía pipí en la costa, entonces tocaba llevarnos metodológicamente a la estructura del lenguaje de ellos y también para decirles, venga, no sea loco. Si usted después de tener una relación sexual se toma una cerveza caliente, eso no es un método anticonceptivo, por favor, es un método anticonceptivo. Le dábamos como la guía para llevar métodos anticonceptivos o preventivos, porque el condón es preventivo, no es un método anticonceptivo. Entonces, ese proyecto me marcó muchísimo. Y Saving de Amazon, que es el proyecto de responsabilidad social de mi empresa, que salva el Amazonas sembrando árboles, pero los que siembran los árboles son las comunidades indígenas. Y cuando el árbol ya rompe su ciclo, pues ellos lo utilizan para sus canoas o para sus casas. Evitamos la migración. Claro. Entonces, esos proyectos son importantísimos. Tengo el Digamos, libro, sí. Juan Manuel. No, está súper chévere. Tengo el libro. Eh, vengan, hay una persona, Lina María Velandia, nos dice, por favor pongan cuidado, Dani y Juan, porque les voy a preguntar sobre esto. Para mí, en proyectos de desarrollo de software, ha sido un reto y bastante difícil poder generar apropiación de esas herramientas de software en los usuarios funcionales. Se contratan consultorías de gestión del cambio organizacional y lo mismo, y ellos mismos dicen que es una cultura difícil, ¿sí? O sea, en lugar de resolver, dicen que es una cultura difícil. Con su experiencia, ¿cuál sería uno o varios tips para poder incentivar en los usuarios el uso y apropiación de estas herramientas que automatizan su proceso? El tema cultural en la organización es muy difícil de manejar. Entonces reemplacemos software por innovación. Ustedes van a sacar un proyecto de innovación y tienen un público objetivo que puede ser reacio culturalmente o por lo que sea que están haciendo. ¿Qué hacen? Juan, Dani, ¿tú qué harías? ¿Qué ¿Me recuerdas consejo? el nombre de, Lina de María. la Lina? Lina. Te tengo una buena noticia, que es buena noticia porque he determinado que es una buena noticia. No, mentira, es una buena noticia porque no solo lo sufres tú, lo sufren todas las empresas. Cuando he ido, digamos, a hacer diagnóstico de empresas alrededor de temas de innovación, la primera queja, por ponerle un nombre a este punto de la conversación, es: el problema más grande que tengo es que el equipo de trabajo no está compenetrado con el tema de innovación. El equipo de trabajo siente que todos los temas que estamos desarrollando de innovación son más tareas y es una carga más de trabajo que una solución. Es, o sea, sufres tú y sufren todas las empresas con las que uno llega a hablar de innovación, que están en estos estados de etapas tempranas e incluso evolucionadas cuando tienen contacto con personal nuevo. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Y aunque ya tú diste parte de la respuesta, Lina, es un tema de cultura, es un tema de aprendizaje a través de la repetición, es un tema de aprendizaje a través del ejemplo, a nuestro amigo Jack. Aprendizaje a través de la repetición es un tema de conductismo. ¿Listo? En educación se utiliza el conductismo para asegurar que un estímulo genere una reacción en la contraparte. Entonces, si tú todos los días te estás levantando por la mañana y estás diciendo la innovación es buena y a tu equipo todo el tiempo le dices la innovación es buena y lo escribes en las paredes y se los dejas en una nota, en un correo electrónico, con un post que diga la innovación te va a servir para... esto va entrando en el subconsciente del equipo de trabajo. Esto va entrando en el subconsciente de cada uno de los individuos que hace parte de tu equipo de trabajo. Y a ti te va a parecer un trabajo desgastante, pero de alguna forma es, y lo digo en el buen sentido, es tratar de empezar a lavar estos cerebros que tienen un poco de mugre alrededor del pensamiento de que la innovación es tediosa y no que es un proceso que va a solucionar problemas. Entonces, ese sería, digamos, como el primer consejo. Hay que tallar la cultura y hay que asegurarse que el tema funcione. Segundo,
elemento que te puedo aconsejar para que lo desarrolles es cómo le enseñas, ya no desde el conductismo. ¿Tú también lo perdiste, Juan? Sí, lo perdí. Lo perdí. Por lo menos Sino quedó a con una imagen decente. través Dani, te estamos de perdiendo. la Dani, vivencia que efectivamente eso que ellos están construyendo va a ayudarles a... Un segundo, es que como estoy conectado, ¿ya me escuchan? Igual. sí, Hola. Sí, ya. ya te volviste, ya volviste. Ok, listo. Y esa es la fórmula de la paz mundial. Listo, no, es que como estoy conectado a internet por mi celular, Ok, entonces cada bueno. que me llaman pasa ese tipo de cosas. Ok. Les, les estaba Entonces, diciendo que, ¿en qué qué? No, en todo. en todo. Me remito al discurso que hizo Forrest Gump en la película, que le quitaron el audio y todo el mundo Y aplaudiendo y todos. llorando. Y quedamos, Es lo mismo, sí, quedamos. es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, yo creo que sé un poquito más sucinto en indicar lo que quieres contarle a Lina, porfa, para, Ok, para pasarle la mira, palabra a Juan. rápidamente sí, ya había dado la fórmula de la paz mundial, pero rápidamente tienes que hacer, o cómo lo he hecho yo, lo he hecho a través primero del conductismo. Listo, conductismo es a través de la repetición, que constantemente estés enviándole el mensaje todos los días al equipo de trabajo en que somos una empresa innovadora, trabajamos en innovación, te puede parecer un trabajo tedioso, un trabajo constante, pero esa es una de las fórmulas para que la gente empiece a convencerse, por lo menos de que la empresa es una empresa innovadora y que está convencida de que la innovación es el camino. Segundo, cuando ya tienes de alguna forma apuntalada la estrategia conductista de mensajes todos los días, correo electrónico, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, imágenes, textos en las paredes, que digan que somos una empresa innovadora, que nos movemos hacia la innovación, empieza a trabajar la cultura, pero a través del ejemplo. Entonces, cómo todo lo que tú vienes haciendo realmente soluciona un problema y trabájalo con casos porque las historias se enamoran. Entonces, si tú eres una empresa desarrolladora de software, del software que sea, y te das cuenta que resolviste el problema de Ana, que está en una tienda y que estaba sufriendo por eso que tú solucionaste, y lo llevas a una historia, la gente dice, pucha, ya dejó de ser solamente palabras y pasó de ser solamente teoría y esto es innovación puesta en acción. Entonces, la historia vende. Y si tú muestras resultados a través de la historia, conecta y haces un punch, un golpe súper fuerte con el equipo que no se está conectando con esa parte de la innovación. Súper. Entonces, esos son mis dos tips como para súper resumirlo en mi resumen de 5 minutos. Van como 15, pero bueno. Gracias, Dani. Juan. Listo, les voy a colocar un link que esta profe lo hace increíble. Es una profesora que amo y me la encontré en Tatiana Rodríguez, Universidad de los Andes. Eh, y enfocado, digamos, a la pregunta inicial y llevándolo a la innovación, es casi lo mismo. ¿Qué tenemos que parar? Nos han metido el chip del líder. Y entonces el líder es como, no, el que encamina, el que no sé qué. Pero a veces el líder también tiene que ser un poquito fuerte. Y en este artículo ella dice de cuando llega algo de adaptarse con algún software o poner a los equipos a decir, venga, me tiene que documentar en el Git, me tiene que documentar en esto. Y todos los mentores empiezan a decir, no, es que es difícil el cambio, es muy Mm, difícil y no, ahí las 4 A's. O sea, se los digo que aquí uno tiene que pararse como un líder con un sombrero fuerte y hay cuatro A's. Se adapta, abandona, se amansa o se aguanta. O sea, aquí hay, esta vaina es así de fácil. O sea, se adapta y se adapta ¿cómo? Pues porque nosotros decimos que lo que viene o lo que estamos incorporando en la compañía siempre tenemos que dar la razón de ser. Porque incluimos un ODU, porque incluimos un project. Todo el mundo, no, es que usted me está vigilando. Yo le dije, no, 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 no te estamos vigilando. El ODU es para qué? Si a ti te da, como los desarrolladores, René y Daniel me sí. dirán,
desarrollador se levanta a las 4 de la mañana y dice, uy, ya tengo la solución. Sí, Y, sí, sí. ¿sí ves? Por no tener ese software y porque tu amigo no hizo ese software, tú no puedes ver qué es la parte que tú quieres sorprender y documentar. Entonces, estos son herramientas que les van a ayudar. O sea, esto es adaptativo y es adaptativo porque Adaptativo. si hay empresas, o sea, Netflix no se hizo porque no, todos se soñaron ese sueño y son empresas que sorprenden y es por esas adaptaciones de software que hay. O sea, porque van en un camino. Entonces, todos, digamos, esos procesos de software y ese cambio organizacional que nos pregunta la persona que está acá es, no, de Lina. verdad tenemos que decirles que se adapten y cómo se adaptan con las metodologías que dice Daniel, es incluyendo innovación, es enviando mensajes, es haciendo ese conductismo, pero ahí hay una parte importantísima que es a esa persona que no encaja, preguntarle. Voy a utilizar una palabra muy colombiana, papi, ¿qué te pasa? O sea, dime qué te pasa. O sea, Sí. no, es que mira que me pasa esto. Y si yo tengo el dominio del software, yo, ay, mira, te lo soluciona acá. De verdad, no, yo pensé que me estás vigilando. Yo, no, mira, esto es para compartir ideas, hacer colaborativos, que tu código esté arriba, que yo no tenga que hacer esas reuniones eternamente, sino que todo esté en un proceso de software y esas son como los mejores ejemplos que uno les tiene que dar, cómo mejora la vida esos Sí, procesos de software o de innovación. ¿Cómo de te lo que mejora sea. la vida y cómo Sí, mejora la vida a todo el entorno? En la parte, digamos, financiera también uno dice como estos financieros sí molestan, entonces es como entender y adaptarse con eso. Pero si hay unas personas que aguantan, van a salir. Entonces van a decir, no, pero es que él es muy bueno. Pero a futuro no te va a servir. O sea, a claro. futuro no se va a adaptar. Está aguantando, pero va a explotar. O sea, tenemos que hacer el ciclo de chao, o sea, como reina. No, y celebrar que se va, porque puede ser que llegue otra persona o puede ser que esa Claro. persona que no se adaptó esté contaminando al otro equipo. Entonces, les envié este link, Tatiana es increíble Súper, y de muchas verdad gracias. las 4 A's, o sea, de verdad tienen que enfocarse en eso. Repite las 4 A's, por favor. Eh, Imagínense que es Se adapta, adapta. Sí. o sea, se adapta, abandona, o Ajá. sea, o sea, no hay nada más que hacer. Se amansa, o sea, como que, bueno, voy a estar ahí como, o aguanta. O sea, aguanta. Entonces, de amansa o aguanta son difíciles, pero pues me iría muchísimo por se adapta y amansa, o sea, Sí, correcto. Correcto. Bueno, yo quisiera aportar también, si me permiten, siendo más corto, Juan. Y es que desde la gestión de proyectos Lina uno debe hacer una buena gestión de stakeholders. Entonces uno lo primero que hace es ver quién tiene realmente el poder, quién es el poder detrás del poder, quiénes son los influyentes. Y cuando uno está en una organización, entonces uno primero atrae a los líderes de las áreas importantes involucradas y los convierte en promotores, ¿sí? Los convierte en promotores y ellos son los que van a bajar la información a sus áreas en los términos que cada área entiende, en los términos que cada área va a aceptar y también nos va a dar el feedback de cada área para poder ir modificando. ¿Ok? ¿Eso qué hace? Eso hace que se distribuya la responsabilidad entre varios hombros. ¿Ok? Hacerlo desde el comienzo, porque es que si no lo haces desde el comienzo no va a funcionar. O sea, la gestión del cambio en los proyectos siempre tiene que hacerse hay que escuchar a los usuarios. Cuando ellos se sienten escuchados, se vuelven parte del proyecto y se vuelven defensores, promotores del proyecto, en lugar de empezar con malos entendidos y con juicios y a lo que decía Juan. Ah, es que yo pensé que era otra cosa. Ven, pero no. Ven, papi. ¿Por qué? O sea, ¿qué parte de lo que te dije no entendiste así? ¿Ok? Están los 8 pasos de Kotler para que los averigüen. De pronto eso puede servir desde lo teórico. ¿Ok? Y todo es cultural, ¿no? O sea, hay que ver cómo está la cultura y hay que comunicarse con esa cultura inicialmente porque no vamos a cambiar una cultura con un chip, ¿no? O con un clic.
o con un interruptor, ¿ok? Entonces vamos a lo cultural y a mí me han funcionado los testimonios, que son historias. Entonces cuando alguien tiene un testimonio bacano, entonces tú vas, lo filmas y entonces la persona dice, oye, no, imagínate que yo hacía este proceso en 3 días y ahora me demoro 4 horas. Estoy encantado, ahora puedo hacer más cosas más importantes, ya no tengo que hacer eso tan manual. Y eso lo pones en toda la empresa y ya es un testimonio real, que es una historia, como decía Daniel y como decía Juan, y eso también ha ayudado, ¿listo? Yo tenía unas preguntas, pero las preguntas que están colocando en el chat están mejores, muchachos, entonces les voy a cambiar el libreto. Qué pena con ustedes. Diego Escandón René, dice algo. Te Dime, dime. quiero quiero, sumar algo a sumar algo a lo que dijiste, que tal Sí, vez les sirva para el proceso de la escogencia de los stakeholders y de los equipos. Y es que cuando yo hago consultoría, siempre le digo a mis asesorados que tengan embajadores de innovación, los que tú dices que son los embajadores. promotores de la Ujú. innovación, ¿sí? Pero que el embajador debe tener un cónsul de innovación, de forma tal que gestione el conocimiento que tiene ese embajador. Si el embajador no está porque le salió otro puesto, porque le salió lo que sea, ese embajador puede ser removido por lo que sea y entra el cónsul a hacer la gestión que el embajador dejó. Súper, súper. Entonces, eso Ujú. es gestión del conocimiento. Luego hablaremos en otra sesión de gestión del Eso es otra cosa. conocimiento, Ujú. pero es una forma de hacerlo. Ujú. Gracias. Sí, Juan. y acá René te iba a decir, tú hablaste de Kotler, Tatiana da un video y una cátedra de no leerse todos los libros de Kotler, sino lo dice en 10 minutos y es maravillosa. Y aquí está para cuando te hablé, yo Qué dije, bueno. este es mi paso. Súper, súper, qué bueno, hermano. Muchas gracias. Y ya tenemos ahí el link y tenemos el detalle de ella para que la sigamos, pues que es también interesante, ¿no? Muchas gracias. Entonces, mira, miren, Diego Escandón dice, ¿les ha tocado un proyecto que consideren fallido? ¿Un proyecto que iba mal y lograron rescatar y entregar con éxito? Son 3 preguntas. ¿Y un proyecto que cambió su alcance y entregó algo diferente a lo planeado inicialmente, como Airbnb, que arrancó siendo una vaina y terminó siendo otra? Entonces, vamos pregunta por pregunta, vamos por partes, como dijo mi amigo Jack. ¿Les ha tocado un proyecto que consideren fallido? Una pregunta dura. Le toca a Juan iniciar ahorita, ¿verdad? Creo. Ujú, Sí, sí. hay un proyecto en la compañía que ha sido fallido para mi tiempo y que ha sido fallido, digamos, para la junta cuando lo expresé, es la gerencia ambidiestra. Digamos, ahorita yo asumí la gerencia de innovación, ahorita estoy construyendo gerencia de producto, pero mi fin es ser gerencia ambidiestra. Falló porque no supe contar la historia, no supe hacer un storytelling, Ujú. porque cuando hablamos de gerencia ambidiestra, la gerencia ambidiestra, la naturaleza es que todo el mundo apoye a un problema, pero que se salgan de sus funciones habituales. Entonces es como decir, venga, me quedo haciendo horas extras, pero no me van a pagar las horas extras. Pero yo le dije, pero lo que te queda es que le resolviste un problema a una persona de la organización. Es muy difícil de venderlo, pero creo que lo va a lograr este año. La gerencia ambidiestra muestra de verdad eso, es poner un curul de sabios. No sé si alguien se vio la película fallida de Linterna Verde, pero es el curul de Fabio de sabios. Y yo monto mi problema y todo el mundo me ayuda. O sea, y se me salió lo friki, pero bueno. Entonces, Llegaste al sitio correcto. entonces, el proyecto fallido que yo tuve es gerencia ambidiestra, pero eh, no lo voy a dejar caer porque yo sé que va a ayudar a la organización muchísimo y creo que es una metodología clara que debe tener tanto empresa privada como pública para hacer esa innovación abierta y ayudarnos entre todos y quitar ese término para los que nos escuchan en Latinoamérica, que hay un término que es CBY, o sea, cómo voy yo ahí en cualquier proyecto. Entonces, quitarlo y es como decir cómo vamos nosotros y cómo vamos a resolver este problema, Sí, no el individual, sino el grupal. perfecto, muchas gracias. Dani, tu turno. Sí, yo quiero contarles rápidamente una historia de mi primer emprendimiento, que fue un emprendimiento fallido, pero del que aprendí un montón.
Yo salía de trabajar de una empresa que se llama Central Charter de Colombia hace muchos años, más de 20 años. Eh, y yo en esa empresa ganaba muy bien para la época. Era jefe de almacén, pero no tenía vida porque entraba a las 5 de la mañana, me iba a las 10 de la noche, era en el aeropuerto. Digamos, no había nada cerca tampoco para rumbear. Entonces, claro que eso ya era falta de creatividad, porque uno se las inventa. Entonces, y salí con una buena cantidad de plata y me retiré principalmente porque no tenía vida. Entonces, lo primero que hice fue, ok, listo, voy a montar un emprendimiento y me uní con mi hermano a organizar un hostal, es decir, lugar de paso para extranjeros que venían aquí a Colombia a quedarse durante un poco tiempo, económico, camarotes y todo lo demás. Nos fuimos con mi hermano para la Candelaria aquí en Colombia, que está en el centro de Bogotá, es la zona histórica de la ciudad, un lugar muy bonito, arrendamos casa, compramos mueble, pagamos 3 meses de arriendo por anticipado, compramos muebles, compramos cama, compramos ollas, compramos platos, compramos gato, todo lo que se necesitaba para el hostal. Cuando fuimos a ser asesorados por la Cámara de Comercio de Bogotá, la persona de finanzas nos dice, pues ustedes pueden arrancar, pero arrancan y les recontraseguramos que en 3 meses están quebrados, incluso antes. Y nosotros quedamos como, ok, ¿qué hacemos? Pues nada, decidimos dar un paso al costado porque era más lo que podíamos perder. Pero aquí la moraleja que les quiero entregar es que cualquier proyecto de innovación o de lo que sea debe tener siempre una visión de 360 grados y a veces, aunque no nos guste, las finanzas son un elemento que hay que pararle bolas a cuando uno está gestionando un proyecto. Porque si sabes que no tienes el flujo de caja de entrada o sabes que no vas a poder generar el flujo de caja después, olvídate, no es desarrollable, puede que no en este momento de la historia, o no, ese no era el momento ideal para hacerlo, pero finalmente termina dejando una enseñanza que quiero traérselas porque a veces cometemos el error de la emoción y no nos detenemos a pensar qué hay detrás de esa emoción y cómo podemos tomar decisiones un poco más conscientes. Claro, era joven, no tenía las herramientas que tengo hoy en día, pero fue uno de esos Claro. golpes que me enseñaron muchas cosas en la vida. Pero creo que todos en cualquier proyecto tenemos que hablar de eso, ¿no? Y Ujú, actualmente se habla mucho de sostenibilidad y no solamente es en lo económico, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Entonces, si uno va a arrancar ujú. un proyecto, sea o no sea con fines de lucro, tenemos que hablar de sostenibilidad y de cómo vas a financiarlo y de cuáles son las métricas para decir si es exitoso o no, ¿sí? Me encantó lo de Tirando por Colombia, Juan Manuel, y seguramente aquí la meta no era plata, ¿no es cierto? Pero tú querías impactar un número de personas, querías bajar algunos indicadores de embarazo juvenil, lo que sea, y eso se convierte en lo mismo, o sea, es la sostenibilidad del proyecto porque quién te va a dar el dinero para que sigas haciendo ese proyecto si tú no tienes los indicadores apropiados? Y a veces nos olvidamos que los proyectos en definitiva son eso, son una forma de conseguir un fin que queremos, un objetivo que queremos, ¿sí? Ujú. Y si nos olvidamos de eso, pues algo no va a pasar, no va a andar como tan chévere ahí, ¿no? Bueno, yo quisiera plantearles solamente la tercera pregunta que nos hizo él mismo. Pero antes voy a decir aquí algo interesante. Permítanme un segundo, por favor. Nos pidieron los Diana, libros. Señor, sí, ah, dime. ok. No, que una cosa cuando hablamos de tirando por Colombia, si yo me pongo en el sombrero duro mío, si era por plata. O sea, ¿y por qué era por plata? Porque yo quería que los impuestos que estoy pagando en Colombia no se fueran a financiar, digamos, ese embarazo adolescente que tanto trae pobreza, Ujú. sino la construcción de familia. Si nosotros quisimos hacer familia, esa persona tuviera la posibilidad de estudiar, de hacerme competencia a mí, pues porque es chévere, pero también de evitar dar plata a fundaciones, de dar plata, digamos, a niños en la calle, de llegar a la casa y de pronto llorar o sentirse triste porque vio en el carro 100 o 200 personas. En teoría sí era como es un proyecto bonito, o sea, nosotros no cobrábamos plata ni nada, pero en el fin sí era como mejorar esa caja menor para cada una de Ah, las la personas y utilización.
y mejorar Claro, mi caja menor, porque es que yo me meto a muchas fundaciones. Si no hay fundaciones, no lo digo porque sean malas, sino porque se pueden invertir en otras cosas. claro, claro, claro. Bueno, valioso, gracias. Eh, Paola y Pablo y Sandra pidieron los libros y los artículos. Patricio Lara nos ayudó antes de que yo lograra contestar. Muchas gracias, Patricio. Nos pasó ahí el artículo de Takeuchi Nonaka en español y en inglés. Nos pregunta, pero entonces quería preguntarles la tercera pregunta que nos hizo allí, Diego, y es, oye, ¿algún proyecto de innovación empezó con un objetivo y terminó siendo otra cosa en el proceso? O sea, ¿se creó innovación y tuvieron que pivotear y terminó siendo otra cosa o se complementó? Daniel, ¿te pasó? Vale decir no. O sea, Sí, pero voy a contar rápidamente un caso que me pareció bonito, que no es mío, no lo viví, pero estuvo un giro chévere. Yo tenía en el semestre antepasado un estudiante de gestión contable que era modelo webcam y dentro de todo el proceso ya quería hacer un esquema de ayuda para las modelos webcam en el proceso, digamos, de asesoría contable a las casas de modelos webcam. Y entonces empezamos a hacer todo el proceso de investigación y su norte siempre fue trabajar con las casas de modelo webcam como aglomeradoras, pero por ser las grandes, pero en todo el proceso de investigación ella se dio cuenta que el problema no estaba en las casas de modelos webcam, sino en las modelos webcam, que son las que no tenían asesoría financiera, que son a las que las enredaban con las facturas, que son a las que les descontaban un montón de temas tributarios y que no sabían cómo reportarlos. Aquí en Colombia se está empezando a poner una normativa a todo lo que son streamers y todas las personas que hacen emisiones que ganan recursos a través de YouTube, a través de Instagram, a través de Twitter. Entonces, ella en algún momento dentro de todo su proceso de investigación, que era su proyecto de grado, dijo, ok, aquí no está el problema no está con las casas, el problema está con la modelo webcam y empezó a trabajar con ellas, sacamos un super proyecto de grado en una universidad agraria que decía, pero pues agrario, webcams, ¿cómo, cómo lo voy a conectar? Entonces nos fuimos, fue por el problema social y nos compraron el problema social, pero fue un viraje que me pareció bien interesante porque finalmente está resolviendo un problema real que tiene una comunidad real a la que le duele que sus finanzas no están bien, que reciben X cantidad de millones de pesos, pues porque aquí en Colombia millones de pesos hablamos y no es tanto como puede sonar en otros países, pero es X cantidad de millones de pesos y al final todo está tan mal administrado, no tienen educación financiera, no tienen una estructura adecuada y ella llegó y todo se fue por ese lado y dijo, ujú, ok, listo, ya estoy empezando a ayudarle a mis colegas, ya estoy empezando a ayudar perfecto. con algo más Ujú. que solamente trabajar sobre mí y le dio un pequeño giro y pucha, no sé cómo esté en este momento porque hace 6 meses no nos hablamos, pero pues yo espero que la esté rompiendo con toda. Súper, gracias, muy amable. ¿Y a ti te pasó, Juan? Sí, a mí me pasó con algo y me incluyo ahí. Los que estamos en tecnología somos bien raros, rarísimos. Muy raro, sí. Sí, 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 sí. Entonces nos duele mucho interactuar. Entonces, Gestión Humana cogió y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque a mí me están llegando peticiones y peticiones de todo el mundo que, por favor, entrégueme el certificado laboral, que quiero sacar un crédito. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a automatizar los documentos y se los vamos a entregar a todo el mundo por medio de un link. Entonces nadie lo utilizaba, entonces, ¿qué dijimos? Pero pues hicimos todo ese desarrollo ¿para qué? Pues citémonos a la gente rara y le encanta por chat. Entonces creamos un chat y en el chat pues empezaron a hacer todas las peticiones. Hicimos todas las peticiones, Gestión Humana ya no tenía dos personas atendiendo llamadas, sino todo el mundo se autogestionaba los ingenieros o lo que estamos en tecnología casi no nos gusta interactuar con las otras personas.
Y a partir de eso, pues creamos un proceso que podemos pedir certificaciones, felicitaciones, reconocimientos, vacaciones, todo por medio de chat, muy fácil, pero, pero pues el primero era quitarle ese trabajo de gestión humana, lo logramos, creamos el chat, pero ahora empezamos a ver que gestión humana andaba vacía, o sea, nadie hablaba con ellos, entonces dijeron, Ah, eh, rayos. que resolvimos el problema y ellos sí, pero Ahora estoy solito, nadie me visita. entonces cambiamos también ese chat como de, venga, en pandemia nos dio también como muy duro y creamos como líneas de, venga, te queremos escuchar, si quieres hablar con nosotros, Súper. habla. Estos chats no se van a ir a Wikileaks ni nada de eso, sino pues empezamos a transformarlo y lo transformamos en 3 lados. Fuimos efectivos, le quitamos toda la carga de Claro, gestión humana y ahora yo qué hago, ya no me claro. necesito. Y Report. procesaron los efectos secundarios. El giro del chat para las personas más tímidas fue brutal. O sea, porque es lo mismo, pero hay que girarlo, hay que pivotearlo. Súper, muy bien, me encanta. Eh, Patricio nos dice que está la segunda parte de Startup, de Lean Startup, que se llama The Startup Way, también de Eric Rice, o sea, el camino hacia Lean Startup. Gracias, Patricio. Juan Manuel entonces nos comparte ahí los 2 videos, ahí están en el chat para que por favor hagan el link, no los vayan a perder, que está súper chévere. Nos dice Carlos que si van a compartir la grabación, que sí. Andrés nos dice que buenas tardes, que se tiene que retirar, pero que felicitaciones y que muchas gracias porque las cosas que se están discutiendo muy interesantes. Douglas te da un recuerdo y una felicitación, Daniel, ¿no es cierto? Ya repetimos las 4 A's, que son adapta, abandona, mansa y aguanta. Eh, Lina María Velandia nos pregunta, ¿tendrá que ver el tipo de organización, por ejemplo, la cultura de entidad privada y la cultura de entidad pública, tiene un apoyo con 8 Yo creo que sí, sindicatos? René, y qué pena, y yo quiero responderle a Lina un poco, Corto, sí. corto, tenemos 6 minutos, por favor. Ok, tiene mucho que ver la cultura dependiendo de donde te encuentres, porque hay entidades públicas a las que no les interesa el tema, pues porque siempre vienen funcionando de la misma manera y viene desde los stakeholders y viene desde los tomadores de decisiones. Entonces sí tiene mucho que ver y mira que yo trabajé en Bancoldex, que era una entidad de economía mixta y tenían todas las ganas de hacerlo y lo hicieron, pero hay otros que no. Entonces va dependiendo mucho de quién sea la cabeza y de cómo proyecte ese tipo de decisiones. Súper, gracias. ¿Vos, Juan, qué piensas? Mm, sí, sí, como lo mismo, utilizar las 4 A's. Es que Sí, y tienes que ver en dónde están porque hay diferentes entidades públicas también. Hay entidades públicas muy paquidérmicas y otras que realmente se mueven más. Aquí nos dice Lina María que tiene un tema de gestión del cambio en una entidad pública y usaron el modelo ADKAR, ADKAR. Entonces, súper chévere, eso es un buen dato. Muchas gracias, Lina María. Ujú. Dargis López nos dice, es muy bueno que el equipo de innovación cada semana por 3 meses, cada individuo plasmen 3 problemas que ellos vean y que de esos 3, cuál de esos es el que debe solucionar como prioridad y realizar un banco de problemas y durante los 4 días traer una posible solución cada día y pasar esos mismos problemas a los diferentes individuos para que sumen una posible solución y después de los 3 meses dialogar las posibles soluciones y los problemas claves para realizar la innovación en equipo. A mí me parece importante esto que dice Darwis porque normalmente cuando uno deja abiertas esas lluvias de ideas en las organizaciones, en proyectos de innovación, voten ideas. Escucha uno grillos, ¿no? Entonces, esto es una manera interesante, creo que es un buen punto en el que yo parto de ciertos proyectos y luego participo sobre el proyecto, no sobre la nada. De pronto eso hace que la gente participe más, pero sí es importante que cuando todas las personas participan, sienten que el proyecto es propio y se vuelven promotores, ¿ok? Entonces, eso sí les digo, muy importante, me ha funcionado en todo tipo de proyectos, ¿sí? algo para acotarte y no te robo un Dale, minuto. sí, A sí, mí me dale. parece buenísimo eso, pero que no le pase, o sea, yo tengo un equipo de innovación buenísimo, pero a veces llegan tantas ideas que uno tiene que empezar a priorizar.
y para también la gerencia, digamos, en una entidad privada como la mía, la junta directiva, creen que entre más productos uno saque es mejor, y eso no es así. O sea, No, uno tiene que empezar a sacar unos productos focalizados, es muy buena idea la que da la participante, pero también no se llenen no se llenen de ideas porque de verdad no van a poder dormir y puede ser que enfoquen unas ideas en los productos core o los productos más rentables, el mix. René, el mix que tú nos sí, claro. planteaste y es, pues a veces como, no, saquemos productos, hey, pero ¿qué nos da la plata? Ah, y estos. Ah, pues innovemos sobre estos productos y apalanquémonos con esa financiación Para sacar, para... porque sí necesitamos plata y se nos olvida que el mundo se mueve a través de plata. No es que yo sea, que piense que la plata está primero, pero gerenciamos proyectos, gestionamos proyectos que están apalancados en dinero y que muchos de ellos están buscando entregar más dinero a los sponsors, a los stakeholders. Es una cosa lógica. ¿Ok? Voy a hablar un poquito de lo que nos están aportando acá en el chat y ya nos despedimos. Bueno, gracias por la exposición. Una pregunta en cuanto a los stakeholders, ¿cómo averiguas de forma adecuada quiénes son los que tienen poder y después los que más tienen poder en el proyecto? Hay que navegar en la organización, hay que tener conversaciones poderosas, hay que hacer preguntas poderosas. eh, y en la medida que uno hace eso, empieza a encontrar esas personas, ¿ok? Pero hay que navegar la organización. Hay que preguntarle a los usuarios, ven, ¿y aquí quién manda? Ven, aquí quién toma la decisión. Aquí quién es el que sabe. A ver, dime la verdad, porque el que manda es el jefe, pero ¿quién es el que sabe? Y entonces con preguntas poderosas empiezas a indagar y viene pasando esto, ¿no es cierto? Que gracias, que excelente. Daniel nos dice que visitemos de Failure Institute. Es muy chévere, allá hay unos casos súper chéveres. Eh, ¿Cómo puedes medir o controlar la productividad y eficacia de la gestión realizada por chat? Es un chat inteligente, entonces ahí hay estadísticas, me imagino, Juan Manuel. Entonces tú Sí, puedes verificarlo. ahí empezamos a comprender que la gente también quería interacción, algunos interacción humana, entonces por eso como que le dimos la vuelta, o sea, de verdad resolvimos una cosa, pero después le dimos la vuelta y estamos haciendo, no sé, tardes de cinecito, pues para que nos empecemos a conocer, Y a porque es sacar de chévere. las cuevas y las madrigueras a todos esos desarrolladores huraños y asociales. Y nos pusimos, imagínense que tuvimos una charla interesante de cuál era el mejor Bruce Wayne y cuál era el mejor Batman. Fue divertidísimo. Excelente, ¿por qué no invitó, hermano? Se me salió también el friki, Juan. Porque el mejor no Bueno, es Batman, sino Superman. Ya, solucionado. nos dice John Miguel, no, sí, 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 no, Robin dirías tú, pero bueno, esa es una discusión distinta. John Miguel nos dice, consulta este webinar nos otorga una PDU, sí, te va a llegar al correo, a todos les va a llegar al correo la forma de poder reclamar la PDU, ¿de acuerdo? Mira, nos dicen que están desde el Grupo de Innovación Social del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, qué chévere, Ivonne, bienvenida. Ahí quedas conectada también con Dani, con Juan. Las entidades privadas apoyan mucho la innovación, pero llega un momento en el que esta debe tener por exigencia una aplicación productiva y rentable. Sí, ya lo vimos y eso es necesario, no solamente en términos monetarios, sino también en términos de métricas. Si tú trabajas innovación social, si tú trabajas innovación para una ONG, de pronto no te miden en plata, pero tienes que demostrar con indicadores claros que estás creando un impacto. Estás creando un impacto, o si no, ¿quién te va a seguir donando dinero? En este caso, ¿ok? Y en una empresa, si te estás contratado para innovación, cómo es el ROI de esa institución? ¿Ok? ¿Cómo es el ROI? Para los que se quedan, se me olvidó al comienzo decirles que estos escenarios son de hora y media, ¿ok? Siempre. Entonces, para que tengan en cuenta, porque siempre queremos hablar más cositas y nuestros invitados a veces hablan mucho. Eh, hablo mucho, digo, hablamos mucho.
Entonces, es un escenario de 90 minutos para que lo tengan claro. Sus PDUs les va a llegar al correo, la grabación queda y les vamos a mandar un link para que por favor la puedan ver, o a las partes que no lo vieron, y compartirla, porque creo que acá hubo unas herramientas muy importantes de nuestros invitados. Daniel, hermano, muchas gracias. La emoción de tenerte acá, de que compartas tu conocimiento con nosotros. Igual tú, Juan, muchas gracias. Sé que los dos tienen un tiempo muy reducido y que es complicado sacar este tiempo para estar acá, y creo que es valioso para las personas que estuvimos escuchándolos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar acá. Eh, Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles vamos a hablar de los dogmas eh, que nos han vendido en gestión de proyectos, tanto tradicionales como ágiles, y cómo podemos darle la vuelta. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao René, chao Juan, un abrazo y a todos los panelistas y a todas las personas que están conectadas, un abrazo y qué rico tenerlos. Salís de en el chat mi correo electrónico por si quieren profundizar algún tema. Bienvenido. También hay gente de Uruguay, México. No, eso estuvo súper. Gracias, muchachos. Entonces, muy bien recibido el asunto. Gracias por compartir transparentemente todo el asunto, y pues nos vemos. ¿Ok?